Grabando. Bueno, hoy vamos a arrancar con las epístolas, ¿sí? Vamos a ver tesalonicenses. A partir de la semana que viene vamos a empezar a ver todas las epístolas y ya cada uno puede elegir una, una de las cartas, una de las epístolas y, y trabajarla. Vamos a hacer como hicimos la vez pasada. La única diferencia, entre comillas, es que dentro de lo posible, es que en lugar que en el medio de la clase les dé un lugar, que arranquen con la clase. Que arranquen ustedes y después sigo yo. Esa sería la única variante. Sí se puede. Por ahí en el caso de Nanu va a ser medio difícil, capaz que en el caso de Cecilia también, porque ella a veces puede hacerlo cuando tiene un huequito, pero bueno, la idea sería esa. Y si alguno tiene algún problema, también lo vemos, no hay ningún problema. Bueno, ¿Cómo que vamos a arrancar? ¿Cómo es eso? Explícamelo bien. así como estoy empezando yo ahora, Sí. empezarían ustedes. O sea, Ah, saludamos, oramos y arranca con la clase el que eligió Gálatas, son las cartas paulinas. ¿Sí? Ahora les voy a dar la lista y entonces arrancan bueno, directamente. Bueno, vamos a ver esta epístola, suponete si fuera tesalonicenses, pam, pam, dice, digamos, sería la introducción. ¿Sí? ok. Una introducción general. En lugar de tener una pregunta puntual que en la mitad de la clase yo se las hago, es una introducción. Y después desarrollamos. Después sigo yo, digamos. Cuando ustedes me dicen hasta acá, hasta acá. Bueno, 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 Tesalonicenses, uno Tesalonicenses, es el texto más antiguo del Corpus Paulino, se llama. El Corpus Paulino, ¿se acuerdan que era? El Corpus Juanino es todo lo que escribió Juan, el Corpus Lucano es todo lo que escribió Luca, bueno, el Corpus Paulino es todo lo que escribió el apóstol Pablo. Es simple. Hola Charlie, bienvenido. ¿Cómo estamos, estimadísimo? Dios te bendiga, todo bien. Todo bien, todo bien. Recién arrancamos con la clase, estamos recién por el título. Vamos a ver la epístola de Tesalonicenses, eh, uno Tesalonicenses y dos Tesalonicenses. Esas dos es la que vamos. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Antes, en medio, después o no hay? Antes, no entendí la pregunta. Acerca del arrebatamiento. ¿Antes de los 7 años, en Ah, medio, casi es al un final o no hay? arrebatamiento. Y acá Mm. Tesalonicenses es bien claro. Yo no creo que los 1000 años haya que tomarlo al pie de la letra. Y tampoco creo, ahora lo vamos a desarrollar un poco. Tampoco creo que ninguno de los textos haya que tomarlo al pie de la letra, pero tampoco estoy tan seguro. Esa sería mi postura. No lo creo, pero tranquilamente podría ser. No es que yo digo, no, eso no es así, de ninguna manera va a ser de forma textual. Creo que es la posibilidad más remota, pero puede ser. Fíjate que me hubiera preocupado si me dijeras eh, que tenías la respuesta, porque la verdad que es que vaya, una vez, por cierto, un gran escatólogo de, de, eh, de cómo se llama en Estados Unidos me dijo, la persona que te dice que así es, Claro, duda de ella, me dijo. claro. Ajá. Porque la palabra dice que son señales antes del fin y las señales solo son símbolos o cosas que podemos analizar y ver como síntomas. Claro. Entonces, es más así. Entonces, como nosotros estamos ahorita viendo esto, hay que ver, Claro. no casarse con una postura, pero por lo menos analizar las cosas, ¿verdad? Exactamente. Por eso yo Para mí, no. para mí, Sí. las posturas más fuertes, para mí, son antes de que comience los 7 años o a los 3 años y medio. Son las más fuertes. Porque ahí hay que analizar cuál es la gran tribulación y cuál es la Sí. tribulación. Pero son las más fuertes que yo veo.
Pero ¿a qué le llamarías 3 años y medio? ¿A qué le Pues llamarías? si lo agarramos tan así como literal, o por lo menos como más o menos lo explica, se supone que este como pacto de paz va a durar como 7 o va a ser 7 años, porque más o menos lo va explicando creo que Daniel, pero quitar los 7 años, el, el proceso, ¿cómo se llama? El tiempo de esto Claro. se divide en 50 y 50. La pregunta es, cuando dice Jesús, o cuándo es el rapto, perdón, ¿cuándo es el rapto? ¿Antes de la gran tribulación o antes de la tribulación? Sí, son como textos encriptados. Con el tema de los números es muy difícil tomarlo, digamos, tomarlo al pie de la letra. De 7 años, 7 vueltas de la Tierra alrededor del Sol es un poco literal, pero puede ser. El punto es ese. No creo que sea así. Digo, sería la posibilidad más remota, sin embargo, puede llegar a ser tranquilamente. ¿Por qué no? No, no, no me parece que haya elementos para decir definitivamente no, a eso voy. Pero por la forma que está escrito, por el uso que le dan a los números, igualmente, bueno, con el tema de los números tenemos en el Apocalipsis el tema de la gran tribulación, los 3 años y medio, 42 meses, 1240 días, esos son 3 años y medio en todos los casos, pero lo más probable es que esos números se están refiriendo a la tribulación, a un momento, a un tiempo de angustia que no necesariamente hace referencia a 3 vueltas y media de la Tierra alrededor del Sol. A eso voy. 3 años y medio puede significar mucho más que eso. Tal vez no. Así que, y como hay tanta bibliografía, tanta discusión al respecto, igualmente ahora vamos a entrar un poquito y vamos a dar un poquito el debate. El debate o la charla, ¿no? Debate no creo que haya, porque inclusive veo que estamos todos más o menos en el mismo enfoque. No hay ningún falso profeta. ¿Qué sé yo? Dale, mi hermano, dale. Vamos, vamos. Bueno, Primera Tesalonicenses es el texto más antiguo de Pablo. Y como además Pablo es el que escribió los textos más antiguos, es el texto más antiguo de todo el Nuevo Testamento, digamos. El primer libro que se escribió del Nuevo Testamento sería Primera Tesalonicenses. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito, porque inclusive hay algunos textos que lo vamos a ver desde de la Biblia. La carta está dirigida a los fieles de la comunidad de Tesalónica, evangelizados por Pablo durante el transcurso de su segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero va por estas zonas. Hola, Pastor Gustavo, bienvenido. Y María, bienvenida. Tras la fundación de la comunidad cristiana en Filipos, ¿sí? Va a Filipos y después de eso va y funda la iglesia esta en Tesalónica. Esto habría tenido lugar aproximadamente hacia el año 49 después de Cristo. Es decir, ahí, es como si, 20 años es como si en el 2004, ¿no? Se hubiera muerto y resucitado Cristo, y esta situación, esta carta la escribimos ahora. Ahí pegadito. Tesalónica está ahí. Ahí busqué en el Google Map. Hoy se llama Salónica. En castellano se llama Salónica, pero lo que me pareció rarísimo es que si bien todo el mundo, de hecho vos cuando pones en Google Maps tendrías que poner Salónica, la palabra en griego que aparece ahí es Tesalónica. No sé ahí cómo es que se resuelve eso, pero bueno, ven que está Grecia, ahí pegada, digamos, era parte de Grecia directamente, bastante alejado, acá está Israel, ¿no? Bastante alejado por el mar Mediterráneo, hacia el noroeste de Jerusalén y a medio camino de Roma. Y saqué una foto, así es ahora, es hermoso el lugar. ¿Ve? Hay construcciones viejas, obvio que estas construcciones viejas no son de la época de Pablo, son antiguas, pero no tan antiguas, son de la Edad Media. Bueno, es uno de los lindos, muy típico paisaje griego. Bueno,
Era la ciudad portuaria más importante de Macedonia, situada sobre la vía de Egnatia, la principal arteria de dirección este-oeste que unía Bizancio con Roma. Bizancio, una capital, una ciudad importante en la época que escribe Pablo, la que después se convertiría en la capital del Imperio Romano. Roma y Bizancio pasaron a ser dos centros principales del antiguo Imperio Romano, y tiene importancia porque las dos iglesias, la iglesia que se fundó en Roma y la iglesia que se fundó en Bizancio, también, vinieron a ser las dos grandes columnas que quedaron en pie después que los turcos invadieron casi todo. Quedó por un lado la iglesia de Roma, que es la iglesia católica apostólica romana, y la iglesia de Constantinopla, de Bizancio, que es la iglesia ortodoxa griega. Esas dos iglesias son las únicas dos de todo el mundo que tienen historia desde el comienzo, ¿sí? Desde la época apostólica. Las únicas dos que quedaron en pie, las otras, Antioquía, Jerusalén y... Antioquía, Jerusalén y... Siempre me olvido una. Bueno, fueron invadidos por los turcos y no quedó nada. Y Alejandría. Bueno, gracias a esta situación favorable, Tesalónica era un centro comercial importante y estaba muy poblada, ¿sí? No era un pueblito chiquito, sino que era un puerto muy importante porque unía dos ciudades hiperimportantes, Roma y Bizancio. En este lugar se practicaban diversos cultos, tanto romanos como orientales. Isis, Serapis, perdón, Osiris, etcétera, ¿no? Porque generalmente estas ciudades portuarias siempre tenían un alto contenido de sincretismo, porque vivían muchas personas que venían de muchos lugares distintos y cada uno venía con sus dioses. Hechos 17 narra la evangelización en Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga en la que Pablo habría predicado durante 3 sábados. Eso está en Hechos 17. Los ataques de los judíos le habrían obligado a salir, primero para Berea y luego hacia Atenas y Corintios a Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo. Eso está todo narrado en Hechos de los Apóstoles. Es decir que no solo es la primera carta que tenemos del Antiguo Testamento, sino que después Lucas nos narró cómo es que Pablo había llegado ahí. Entonces, más o menos tenemos la historia bastante redonda en cuanto a la situación de esta iglesia. Según surge de Primera Tesalonicenses, Pablo proclamó allí el Evangelio no solo con palabras, sino con poder, va a decir en Primera Tesalonicenses, con el Espíritu Santo y con plena convicción, ¿no? En distintas partes va a mencionar eso, ¿no? Eh, que dice yo voy a ir, dice eso, no solo con palabras, sino con poder, ¿sí? El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Al abandonar forzadamente Tesalónica, se estima que existía allí una comunidad considerable, o al menos muy activa, a la que Pablo amaba y esperaba ver pronto. Eran muchos tesalonicenses, una comunidad bastante grande, importante por el lugar que ocupaba, y Pablo no había podido permanecer. Pablo había tenido que abandonar esa comunidad. Como no pudo cumplir ese deseo, en el transcurso de ese viaje, preocupado por lo que pudiera ocurrir con ellos, envió a Timoteo, esto está en la misma epístola, envió a Timoteo y a Silas a visitar a las comunidades recientemente fundadas en Macedonia. Por la exhortación de Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10, se estima que la mayoría de los cristianos de Tesalónica no eran judíos, es decir, que serían temerosos de Dios o gentiles, y el texto es este, dice así, en la epístola: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, no eran judíos, ¿no? Porque de un judío no se hubiera convertido de los ídolos a Dios, sino que se hubiera convertido
de última, de la ley a Cristo, podría haber puesto cualquier otra palabra, ¿no? O de Moisés a Cristo, lo que sea, pero no de los ídolos a Dios. Por lo tanto, acá vemos que eran conversos, judíos conversos, ¿no? Los famosos temerosos de Dios, o directamente gentiles. Si hubieran sido temerosos de Dios, es que temerosos de Dios eran los que decían, bueno, quiero ser judío, hasta ahí, ¿no? Era, quiero ser judío, pero no quiero circuncidarme. Ese sería el- el- la diferencia que hacía entre un judío converso y un temeroso de Dios. El motivo y el origen del escrito están señalados, o sea, ¿por qué él escribe la carta? ¿Cuál es el motivo por lo cual escribe la carta Pablo? Dice así, el motivo está en el mismo texto, ¿no? Primera Tesalonicenses 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, ¿no? Está diciendo, bueno, yo me tuve que ir, ¿no? Por distintas circunstancias, pero enviamos a Hola Dorita, vi que había uno más y bienvenida Dorita, bendiciones. Pablo dice, me tuve que ir y envié a Timoteo, colaborador en Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es decir, la tarea está un poco por la mitad, se tiene que ir para salvar su vida, pero no es que los deja a que, bueno, que crezcan silvestremente, sino que envía a uno de los mejores colaboradores, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, ¿no? Para las tribulaciones, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como han acontecido y sabéis. Era una comunidad que evidentemente habían recibido varias tribulaciones, eh, es decir, persecuciones. Era la época en que los cristianos estaban siendo perseguidos por dos lados, tanto por los romanos como por los judíos. Pablo para los tesalonicenses era como un ejemplo de fe, porque Total. ellos veían que Pablo, al estar siendo perseguido y al estar siendo acosado por todos lados, ellos admiraban la fe que Pablo tenía y que aún siendo perseguido, Pablo seguía manteniéndose en contacto con ellos a través de las cartas Tal cual, y enviándole también a uno de sus mejores amigos, a claro, Timoteo. tal cual, tal cual. Un ejemplo en la tribulación. Bueno, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Lo que dice es, bueno, yo envié a Timoteo con dos motivos. El primer motivo es para fortalecerlo a ustedes, enseñarles que aprendan, y el segundo motivo es para que me informen cómo viene la cosa. Este, cómo viene el tema de la fe y ustedes, ¿no? No sé a qué hubieran sido tentados por el tentador, ¿no? Y que el trabajo haya sido en vano. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, perdón, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordás con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, ¿no? Y acá también un poco lo que dice Andrea. El ejemplo de Pablo es, sí, él sufría mucha persecución, pero se alegraba por este tipo de cosas. Lo que lo alegraba al apóstol Pablo era que en ese lugar donde había ido a llevar la palabra, bueno, seguían fortalecidos, seguían bien. Ese era el motivo
de gozo que tenía y de consuelo, dice. Nosotros, nuestro consuelo es que, bueno, ustedes estaban bien, nosotros pasamos necesidad de aflicción, está diciendo, es decir, que Pablo estaba en unos momentos medio complicados, pero el consuelo es que ustedes están bien. Porque ahora vimos si vosotros estáis, porque ahora vimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Es orando de día y de noche con gran insistencia para poder verlos, ver los rostros, lo que dicen no solo tener noticias, sino verlos físicamente y completar lo que falta en la fe. O sea, el- la idea de Pablo es, bueno, lo bueno sería poder ir a verlos, más allá de que los envía a Timoteo para que los fortalezca y que Timoteo me dé noticias de ustedes, me gustaría verlos para ver si hace falta algo y ayudarlos en lo que les está faltando. Que en realidad Pablo ya sabe lo que le está faltando porque ya le informó. Y Pablo sabe porque después, si seguimos leyendo la epístola, vamos a ver que sí, sabía que era. Es fundamentalmente, Primera Tesalonicenses es fundamentalmente una carta de felicitación y ánimo por la fidelidad de los tesalonicenses que han demostrado para con el Evangelio en el marco de la atmósfera hostil. ¿Sí? Sí, bueno, el objetivo principal es felicitar y animar a esta congregación. Es decir, Fer, sí, perdón. sí, ¿Cuál sí, era el pasaje bíblico que diste anteriormente de que para que veamos vuestro rostro, decía? Tesalonicenses 3:10. 3:10. 3:10. Yo pensé que se refería al Señor, para ver el rostro del Señor, porque como dice orando, No, porque dice para que veamos vuestro rostro. O sea, el claro, por rostro de eso vuestro ustedes. rostro. Pensé que era que decía el rostro del Señor. Claro, no, no, no. No, porque es en plural. Es para que veamos el rostro de ustedes, sería. Ajá, listo. Para que los veamos y completemos lo que falta en la fe de ustedes. ¿Sí? Es decir, está tan delicada la forma en que se los está diciendo, porque no les dice, bueno, como a los Gálatas que se enoja y le dice descerebrados, una cosa así, ¿no? Cuando dice, oh, Sí. Gálatas insensatos, eso lo vamos a ver, creo que la semana que viene, no la otra. Técnicamente lo que le está diciendo, descerebrados, le dice, porque el término griego es anoia, que es sin entendimiento, sin. Bueno, le dice de todo a los Gálatas. Con los tesalonicenses es mucho más delicado, más amoroso, y si bien corrige algunas cuestiones, siempre aclara que lo que busca es completar la fe, ayudar, fortalecer, etc. Más allá de los aspectos afectivos de la reanudación de los contactos personales interrumpidos por la partida imprevista del apóstol, la carta perseguía como finalidad específica procurar solucionar las deficiencias de la fe, ¿no? Como vimos recién ahí en 3:10. Es completar lo que le falta en la fe, ayudar eh, en esas deficiencias que tenía. Lo dice con mucho amor, pero evidentemente tenía algunas deficiencias que las viene a revelar en la misma carta, el apóstol. ¿No? Esta es lo que vimos recién, la que justo me habías preguntado recién, Andrea. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta en vuestra fe. El objetivo es completar lo que falta. Y ahora vamos a ver qué era lo que le faltaba. Una de las deficiencias sería la tentación de abandonar la fe a causa de las dificultades. Están persiguiendo, están teniendo persecución y la tentación que el tentador los está tentando es abandonar la fe. ¿No? Decir, bueno, ya está, hasta acá llegó mi amor. eh, Habían indicios por lo cual se sugerían que querían dejar la fe. Ya en el proemio, es decir, en la introducción, en Primera Tesalonicenses 1:2 al 10, dice, pero sobre todo en la primera parte, 2:1 al 3:13,
se observa una clara preocupación de Pablo tendiente a animar a la joven comunidad. Pero sin duda el aspecto más preocupante y concreto desde lo doctrinal era la tristeza por el destino de los muertos. En época de persecución eh, complicada, no eran épocas de persecución como la que podemos llegar a decir nosotros en, en el siglo XXI en Occidente. Época de persecución podemos decir nosotros se burlan de mí, si digo algo de Dios, siempre hacen algún chiste, no sé, escribo algo para un diario, una revista, un portal y me lo censuran, la que sea. Bueno, no era ese tipo de persecución, sino que las persecuciones eran mucho más complicadas porque incluían muertes de los hermanos. Nosotros fíjense que cuando muere algún hermano de nuestra congregación, por lo que sea, ¿no? Por muerte natural, un accidente, algo así muy eventual, la comunidad se duele toda, ¿no? Cada uno de las personas de la comunidad está triste, dolida, ¿no? Está que no puede, que le cuesta levantar. Imagínense si era moneda corriente y que la causa por los que mataban a los cristianos eran por ser cristianos. Entonces, eso es persecución. Y bueno, la tristeza a causa de los muertos podía ser muy grave. Pablo debió hacer algunos ajustes en algunos puntos que parecen no haber quedado muy claros. Con respecto a la muerte, esto es lo que hablábamos con Charlie al principio. Con relación a los que murieron antes de la venida gloriosa del Señor. Cristo muere. Resucita. Antes de irse al cielo, dice, vengo pronto. ¿Eh? Se va y los ángeles bajan y dicen, ¿por qué miran al cielo? Este Jesús que se fue así como se fue, va a volver. Vengo pronto, ya está, viene, Cristo viene. Espérenme, o sea, el punto era esperar la segunda venida de Cristo, no como la esperamos nosotros. Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo después de 2000 años que los cristianos esperamos la segunda venida de Cristo, que por más eh, fe y creencia contundente que Cristo va a venir en su segunda venida, no tenemos la ingenuidad que tenían estos primeros cristianos. Ingenuidad a causa de que no tenían experiencia en esto. Nosotros ya tenemos 2000 años de experiencia. Y los 2000 años consisten en saber que pronto para Cristo no es pronto para nosotros. Entonces, ya teniendo esa cautela, bueno, nosotros decimos así, nosotros esperamos que Cristo venga, trabajamos para que Cristo venga, predicamos el Evangelio en todo el mundo para que Cristo venga, tratamos de estar atentos como las vírgenes, ¿no? Estar con las lámparas encendidas, estar preparados para que Cristo venga. Sí, pero sabemos que tal vez nosotros nos muramos y que Cristo no venga y que Cristo venga dentro de 5000 años. ¿Está bien? Nosotros trabajamos, somos una parte. Pero estos pensaban que Cristo venía ahora. Y hay gente que se está muriendo. ¿Y qué va a pasar? Porque Cristo va a venir a llevarse los suyos. Y estos se murieron antes que Cristo venga. Ese era el problema que tenían los tesalonicenses. Se murieron. ¿Y ahora qué hacemos? Está bien, va a venir a buscarme a mí Cristo. Pero ¿y el que se murió? Perdió, quedó afuera. Es algo que a nosotros ni se nos ocurre pensar ahora, pero en ese momento era lo que se pensaba. Cristo va a venir a buscar a lo suyo y este se murió. Quedó afuera del concurso. Con relación al momento de la venida gloriosa del Señor. Los que murieron antes de la venida gloriosa del Señor era un poco lo que hablábamos con Charlie hoy. Con respecto a eso, Pablo le dice en 1 Tesalonicenses 4: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, ¿no? Es un eufemismo que duermen para decir los que están muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Porque esa es otra. Cristo muere y resucita al tercer día. No tardó años en resucitar.
sino que pum, muere y resucita. Es como algo casi, encima 3 días contado por los judíos, en realidad un día y medio. Muere el viernes a la noche, resucita el domingo a la mañana, es un día y un poquito. Algunos ni se enteraron que había muerto y ya se enteraron que había resucitado, ¿no? Era como algo así automático. Por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En esta frase se resume la duda que tenían. Por esto sabemos que tenían esta duda. Le dice, nosotros no tenemos ventaja con los que se murieron. ¿No? No precederemos, es decir, no vamos a ir adelante de los que murieron. No tenemos ninguna ventaja con los que murieron. Lo pone de esta manera, pero en realidad la preocupación no era, voy a tener ventaja. La preocupación era, este ya fue. El que murió, Cristo ya no lo va a llevar. Me va a llevar a mí, pero a mi hermano que murió no. Entonces lo que dice, no, 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 tranquilo, que es exactamente lo mismo. No es que nosotros tenemos una condición muy distinta porque estamos vivos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y acá viene la respuesta que les da Pablo, que si no se la revela el Espíritu Santo no tiene de dónde sacar esta idea. Porque Pablo lo dice con una seguridad. ¿De dónde sacó esta idea? Porque habían dos formas de explicar los misterios de Dios. Generalmente el que se solía utilizar era reinterpretar el Antiguo Testamento. Es decir, como en el Antiguo Testamento dice el profeta Isaías tal cosa, bueno, esto se revela en Cristo, ¿no? Es decir, bueno, el Espíritu Santo le da revelación de entender una palabra que estaba secreta. En este caso, el Espíritu Santo le da una palabra nueva a Pablo. Esto es nuevo. Lo que le está diciendo como, pero tranquilo que va a pasar esto, ¿de dónde lo sacó? Bueno, es el Espíritu Santo, es un 0 kilómetro del Espíritu Santo. Es una idea nueva que está presentando el apóstol Pablo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. La preocupación que tenían está respondida en esto. Es tranquilos, que los que murieron no quedaron atrás. No se van a- al lugar del olvido, digamos, no se van al Seol, que es un lugar de olvido, de muerte absoluta, sino que van a resucitar. Y es más, ellos se van a ir primero. Ellos van a ser arrebatados y van a ir primero. Y nosotros después le seguimos. Diciendo Pablo, nosotros considerando que él va a estar vivo cuando Cristo venga. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. El apóstol Pablo también pensaba que venía pronto Cristo, pronto, pronto. Porque dice, bueno, nosotros que vamos a estar vivos cuando Cristo venga. Y no, en realidad Cristo todavía no vino y el apóstol Pablo ya se murió. El apóstol Pablo no va a estar, cuando Cristo venga, no va a estar entre el grupo de los que están vivos. El apóstol Pablo está en el grupo de los que van a ser resucitados. ¿Sí? Bueno, y en general la resurrección corporal era un tema que solía traer dificultades. La resurrección no de forma, no que el alma va a resucitar, sino que la resurrección en carne trae dificultad. En el marco de la predicación de los griegos que tenían al menos en ciertos ámbitos una especie de antipatía natural por el cuerpo. Eh, para los griegos, por lo menos una gran porción de los griegos, más que nada que tiene que ver con la filosofía platónica, lo que decía o la filosofía platónica es que hay un mundo de las ideas superior al mundo carnal, ¿no? Estoy haciendo una hipersíntesis. Cuando nosotros decimos esa silla fea, ¿por qué decimos que es fea? Porque en nuestra mente la comparamos con una idea perfecta de silla, ¿no? ¿Por qué decimos, mirá, no sé, ese auto qué lindo? ¿Por qué decimos qué lindo? Porque en nuestra mente hay una idea que es perfecta. Y después las cosas materiales se asemejan más o se asemejan menos a la idea que es perfecta. Eso es resumiendo
lo que sería el platonismo. Cuando uno dice amor platónico, generalmente lo utilizamos para decir amor imposible, pero no se refiere a eso, sino un amor perfecto, algo que está en la idea, ¿no? A eso se refiere. Decimos, la idea es perfecta y después en lo material tratamos de acercarnos. Por ese motivo, una persona perfecta no puede ser una persona corporal, porque el cuerpo es imperfecto. Entonces sí, se puede parecer mucho a algo perfecto, pero no va a ser perfecto nunca. Y en la resurrección se supone que vamos a ser como Cristo, por lo tanto tenemos que ser perfectos. Para el platonismo, nuestro cuerpo no formaba parte real de nosotros mismos y era más un estorbo que una ayuda para el alma en su esfuerzo para alcanzar la virtud y la sabiduría. El alma es el que se esfuerza por luchar con el cuerpo para alcanzar la perfección tanto de la sabiduría como de la virtud. El cuerpo es un estorbo para el griego. Ahora, Pablo lo que dice acá es, vamos a resucitar con nuestros cuerpos. Eh, y eso era chocante en esa época y difícil de entender. Tener que regresar al cuerpo después de haberse librado por fin de esa carga le resultaba una perspectiva bastante deprimente. Es comprensible que un cierto sentimiento platónico cultural generalizado en los ambientes helenistas repudiara la doctrina de la resurrección del cuerpo como algo horrible y ridículo. Lo que tenemos que entender también es que las corrientes filosóficas, no es que, bueno, hay un grupo de filósofos que piensa esto. Las corrientes filosóficas atraviesan todas las sociedades. Nosotros estamos muy atravesados por eh, una filosofía que consiste en el vivir el hoy, el disfrutar hoy, de ser felices hoy y no planificar tanto. eh, y eso lo tiene la mayoría de las personas. Dice, bueno, vos disfrutalo. El famoso si sucede, conviene. Detrás hay una carga filosófica importante, ¿no? Entonces, un filósofo dice algo y a los 200 años la sociedad absorbe eso que dijo y camina todo en dirección a eso. Entonces, el decir, la sociedad griega generalmente consideraba el cuerpo como algo malo, bueno, sí, la mayoría de las personas lo consideraba. Eh, Era algo contracultural lo que estaba planteando el cristianismo en este momento. Por ejemplo, en Hechos 17:32, en el discurso del Areópago, un lugar griego por excelencia, la reacción adversa se produce justamente al mencionar Pablo el hecho de la resurrección. Dice así, al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. Es como que la resurrección de los muertos parece una perogrullada, decir resurrección de los muertos. ¿Y de dónde vas a resucitar si no de la muerte? ¿Y de dónde vas a resucitar? Pero en realidad no es una perogrullada porque lo que sí creían todos, que ojo que en nuestra sociedad también hay muchos que creen eso, inclusive cristianos, que creen en la resurrección del alma. ¿No? Que dice, bueno, el alma es lo que va a quedar solamente. La resurrección de los muertos significa el cuerpo, es decir, de entre los muertos vamos a resucitar cuando Cristo venga. Eso es lo que plantea la resurrección con el agregado de los muertos. Y bueno, sobre esto se burlaban diciendo, ya te vamos a oír otra vez. El tipo de burla que hacían era como diciendo, bueno, ya vas a resucitar y no vas a contar de vuelta el mismo chiste. Ya que vas a resucitar. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:12, algunos cristianos de Corintio negaban la resurrección de los muertos. Dice así, 1 Corintios 15:12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo algunos van a decir que no vamos a resucitar de entre los muertos, es decir, de eh, la resurrección es completa? ¿Sí? Si nosotros somos espiritual mi cuerpo, la resurrección va a ser completa. S- eh,
En Tesalónica el problema parece haberse suscitado porque algún o algunos miembros de la comunidad habrían muerto, tal vez perseguidos, y el Señor aún no se manifestó en su venida gloriosa. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Cómo participará del triunfo de Cristo si están muertos? ¿No? Lo que venimos diciendo es, bueno, acá hay un serio problema. Si están muertos, ¿cómo cómo van a participar del triunfo de Cristo? Están muertos y no resucitan. Era algo que los estaba angustiando. Aparentemente no contaban con que algunos miembros de la comunidad murieran tan pronto antes que ocurriera la manifestación gloriosa y definitiva del Señor. Bueno, por haber muerto quedaban excluidos de la salvación. Acá igualmente hay dejo de compartir un cachito. Acá hay un misterio, hay un tema, porque se contradice con otras palabras, con otros textos que se contradicen o parece que no tiene mucha eh, correlación. Que tiene que ver, me parece, porque por ejemplo, cuando Cristo le dice al preso que estaba, al preso no, al crucificado que estaba al lado de él, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Que resucitó? Eh, cuando en la palabra dice eh, que lo quieren tentar a Jesús con respecto a la resurrección, que le dicen, un hombre murió, ¿no? No sé si se acuerdan de ese, ¿no? Y su esposa entonces se casa con el hermano, y el hermano también murió, y así 7 veces. Bueno, cuando resuciten, ¿con cuál de los 7 se va a quedar? Y Jesús lo que le dice, vos ignorás que vamos a tener otro cuerpo, que no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a hacer como los ángeles, dice. Entonces, no deja de ser un misterio, ¿no? ¿Cómo es? Vamos a resucitar con nuestros cuerpos, como nos da a entender acá esta epístola, o no. ¿Tarda la resurrección? Es decir, ¿hay que esperar a que Cristo venga para que resuciten los muertos? ¿O es instantáneo, como en el caso del preso ahí en la cruz, al lado de Cristo? Esta noche estarás conmigo en el paraíso. O sea, ya. ¿Cómo la ven eso? ¿Quieren opinar? Yo creo que es así como cuando Jesucristo estaba en la cruz y le dijo al que estaba al lado de él que esa noche mismo iba a estar en el paraíso. Porque nosotros siempre como cristianos decimos, no, no lloremos, no nos amarguemos, porque está con Dios, está ahí, está con Él, porque el Señor lo prometió. Y la verdad que me quedé pensando en esto, ¿no? En qué versículo, y bueno, esto es uno de los versículos, nunca lo había asociado así con el otro versículo y con este. Pero yo siempre creí, desde mi punto de vista, que uno muere y resucita junto al Señor. Y con este versículo bíblico, a Y, mí me quedó sí, claro. bien. Pero ven que hay cierta contradicción, entre comillas, ¿eh? Porque Es lo mismo que también me decían una vuelta, yo tenía una campera puesta, ¿no? Siempre me gusta lo que es bordado, ¿sí? Y tenía una campera y atrás en la campera tenía un tigre. Y yo iba con esa campera a la iglesia porque a mí me gustaba. Y un día yo llegaba y me la sacaba y me decían, pero qué linda que está tu campera. Y tal. No, le digo, pero tengo miedo que me digan algo del tigre, que dice que hay una simbología china y qué sé yo. Bueno, y ahí me dijeron, no, pero al Señor no le importa cómo te vestís vos, al Señor le está importando tu corazón, porque lo que definitivo se va a llevar el Señor va a ser nuestra alma, porque a Él le interesa que nuestro corazón esté puro, que nuestro corazón esté bien. Él no le interesa cómo te vestís vos. Dice, ello ya es religioso y ya es prejuicioso también. Y bueno, de ahí empecé a pensar en eso, ¿no? De que, bueno, al Señor le importa
Él escudriña nuestros corazones, no está escudriñando nuestra ropa ni cómo. Uno dice dice la Biblia que tenemos que vestir decorosamente, pero llevar una campera así, bordada, que tenga, para mí me parecía lindo y Sí, no sé, más que a otro le pone, le pone letras. sí, sí. A veces es respeto a todo que quiera pensar, que piense lo que quiera, pero nosotros tenemos dentro de la Biblia un montón de restricciones. Por más que, que digamos, no, no, es un estilo de vida, la Biblia no prohíbe nada. No, no prohíbe nada, pero nos dice claramente que hay cosas que nos convienen y cosas que no. Y nos dicen, esto no lo hagas. Y hay cosas que es claro, ¿no? Esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo hagas. Charlie dice que no puede comentar porque está fuera. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar por vos, Charlie, tranqui. Eh, Ahora, hay un montón de cosas que están prohibidas en la Biblia y a eso le agregamos otras cosas que no están en la Biblia, ¿no? Un montón de cosas. Y sí, bueno, dice que hay un error, Charlie. Obvio que va a decir que hay un error. Estaba esperando que comentes algo, Charlie. Eh, con respecto a lo que estamos planteando básicamente es cómo es. ¿El que muere esa misma noche está con Cristo en el paraíso, el que muere en Cristo? ¿O hay que esperar la segunda venida? Porque después que Cristo venga, va primero a resucitar a los muertos y después los que estemos vivos vamos a ser arrebatados con él. Ese sería lo que pareciera que hay cierta contradicción, ¿no? Si Pastor Abel, si quieren participar, María, Dorita, Nanu, Nanu, que de hecho tendré que decir, Ahí Charlie puso algo, sí, que uno comunica lo que tiene en el corazón. sí. Ah, eso con respecto a lo que vos decías. Claro, pero ¿qué es pecado usar algo bordado? Eso voy. Se conoce como fruto. Eh, bueno, si quieren aportar algo más con respecto al tema de la resurrección, aportamos y si no, seguimos. Voy a decir algo más y seguimos. Yo creo que para mí es como lo dijo Cristo, que como le dijo al que estaba al lado de él en la cruz, Sí, que ese día iba él a estar con él, sí. porque si no si no sería mentira, no le creería a Cristo. ¿Y Pablo se equivoca entonces? No, para mí Pablo da una opinión de él. Yo creo más en Cristo que en Pablo. Para mí, Cristo fue el que murió por mí. O Sí, sea, está bien. Pablo es alguien. Pero ojo, porque lo que dice Pablo en la Biblia no lo está diciendo Pablo, sino que lo está diciendo el Espíritu Santo. Es decir, es la palabra de Dios, por lo tanto también es Cristo. Lo que dice Cristo no es ni más ni menos que cualquier porción de la Biblia, porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo dijo Cristo. Yo lo que creo que esta supuesta contradicción es supuesta, porque tiene que Y ver con... también yo creo que lo dijo para gente como, para quien no entienda. Quizás lo dijo para Sí, personas que no entendían bien y Jesús fue más específico, digamos, sí. en lo que él dijo. Me parece que tiene que ver con nuestra percepción del tiempo. Y para nosotros las cosas ocurren en una línea de tiempo donde primero ocurre una cosa, después la otra, después la otra, después la otra. Pero evidentemente, y lo vemos por él, vengo pronto de Cristo, evidentemente, para Cristo el tiempo es bastante distinto. Por eso le dice, esta noche vas a estar conmigo en el paraíso, vengo pronto, pero todavía no viene, y recién van a resucitar después que Cristo venga. Entonces, sí, pero ¿cómo es? ¿Qué tipo de contradicciones? No, no, pero no, es una limitación nuestra que tenemos para entender esto. Entonces, para mí queda en la cajita de los misterios. Sí, bueno, yo sé que voy a resucitar y sé que en el momento en que muera voy a estar con Cristo, inmediatamente, ¿no? Porque la limitación que tenemos del tiempo se nos termina en el momento que morimos, ¿no? Es una limitación que tenemos nosotros ahora. Bueno, esa limitación se va a terminar y vamos a entender cosas que ahora nos cuesta mucho entender, ¿no?
que tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con la... Lo li- importante, lo Sí. importante es creer que vamos a resucitar, sea en el tiempo Ah, inmediato, en claro, el tiempo medio o en un tiempo cuando venga Cristo, vamos a resucitar. Eso lo tenemos por seguro. tal cual, tal cual. Y además, si lo vemos desde un punto de vista subjetivo, es, digamos, como para darle una especie de solución, es, si, si los que se mueren quedan en suspenso, su pensamiento queda en suspenso hasta que Cristo venga, para el que se murió, no tardó nada en Cristo en venir, porque te moriste y vino Cristo, ¿no? Y ya resucitamos con él. Es instantáneo. Sin embargo, para los que no tenemos puesta la mente en suspenso, nos parece que hay una brecha de tiempo bastante larga, pero es una percepción nuestra. Bueno, por haber muerto quedaban excluidos de la salvación, era el problema que tenía, o creían que acaso que la resurrección tendría lugar después de la parucía. La parucía es la vuelta de Cristo. De manera que ya los muertos no serían testigos de la venida del Señor, ni estarían cuando Él viniera. Decir, estaba muerto, se perdieron la segunda venida y qué sé yo". Ante las inquietudes de los tesalonicenses, Pablo vuelve sobre este punto buscando ser más específico y poner así en claro la cuestión. El apóstol propone entonces sacar las conclusiones de lo que ya había enseñado sobre el valor salvífico de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? El valor de la muerte de Cristo es un valor salvífico. Los cristianos pueden lamentarse por la muerte, pero no como quienes no tienen esperanza, dice en 1 Tesalonicenses 4:13. Uno se lamenta por los seres queridos que murieron, porque por un tiempo no los vamos a ver y que los extrañamos y cosas naturales que tienen que ver con los sentimientos nuestros, y además por la tristeza que genera en otros la muerte, ¿no? Vemos que la única vez que se narra que Jesús lloró es por la muerte de su amigo. Eso ya lo habíamos visto la vez pasada. Y aunque en Cristo no había ni sombra de duda que iba a resucitar, 2 segundos después, no es que Lázaro resucitó con la segunda venida de Cristo. 2 segundos después resucitó Lázaro y Jesús sabía que iba a resucitar. Sin embargo, ante la muerte se angustia y llora. Por eso dice que nosotros los cristianos sí lloramos la muerte de nuestros seres queridos, pero no lloramos como quien no tiene esperanza. Es distinta la angustia de la desesperanza a la angustia, a la tristeza de, bueno, por un tiempo no lo voy a ver, ¿no? Muy distinta el sufrimiento. Pablo afirma claramente que los muertos resucitarán y así resucitados participarán también del triunfo glorioso de Cristo. Digamos, lo más importante de esta carta es que Pablo dice, no, 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 los que murieron antes no se pierden de nada, tranquilos. Estos van a resucitar, van con Cristo, nosotros vamos atrás, no pasa nada. La revelación que tiene Pablo de lo que ocurre con los muertos es única. Los creyentes difuntos no están excluidos de la venida. Serán resucitados en la venida del Señor para después, juntamente con los fieles entonces vivos, que serán arrebatados en las nubes, y entre los que Pablo se cuenta a sí mismo, encontrarse con el Señor en los aires. Es decir, que la segunda venida de Cristo, nosotros sí que la vamos a vivir. Porque sea que venga antes que nos muramos, o venga después que muramos, antes de arrebatarnos, nos va a resucitar a todos. ¿Ah? Entonces nos va a resucitar y allá vamos todos. Esa no nos perdemos ninguno. Quienes sobrevivan hasta la parucía no gozarán por ello de ningún privilegio. Por eso le dice a usted, no se van a adelantar. No es que ustedes van a tener un privilegio a diferencia de los que murieron antes. Bueno, ¿cuándo ocurrirá la gloriosa venida del Señor? Esta pregunta es para el examen final. El que no sabe, aprueba. Justamente esta clara convicción de Pablo de que la venida gloriosa del Señor es inminente, ya a tal punto que él piensa que va a seguir vivo, parece haber generado toda una serie de inconvenientes. Se preguntaban sin duda acerca del tiempo y las circunstancias de la parucía, es decir, la segunda venida de Cristo, el fin de los tiempos. Y le habrían hecho llegar a Pablo, presumiblemente
a través de Timoteo, su inquietud directa acerca del tiempo y el momento de la venida del Señor, el gran problema que tenían todos y que solemos seguir teniendo nosotros. Pablo no dice cuándo ocurrirá. Toda la revelación que tenía Pablo, que tuvo Pablo, en toda la revelación no se le revela cuándo va a ser, porque Jesús dijo también que ni siquiera Jesús sabía. Solo el Padre, dice en su sola potestad, sabe cuándo va a seguir esto, cuándo va a ser esto. Pero cierto que será pronto, el Señor vendrá como un ladrón en la noche, ¿no? Dice ahí en Mateo. De tal modo que hay que procurar cuidadosamente estar sobrio y despierto. Es decir, a nosotros, bueno, esto lo dijo Jesús bien claro, no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las formas en que va a venir. Lo que nos toca a nosotros es estar despiertos, atentos, ¿sí? Los exhorta con cierta insistencia a vivir ordenadamente, trabajando en el amor mutuo. Pero no deben angustiarse porque son hijos de la luz y el día del Señor no los tomará por sorpresa, sino por el contrario, debe estar gozosamente esperanzado, ¿sí? El fin de los tiempos no va a ser sorpresa, sino que vamos a estar preparados, ajá, ahí vino y listo. Bueno, acá viene Segunda Tesalonicenses, que tiene algunos problemas, Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses se escribe mucho después, no se sabe bien qué época, porque hay dos corrientes, una que sí la escribió Pablo y otra que no la escribió Pablo. El contenido de esta carta equivale ampliamente a Primera Tesalonicenses. Solo hay dos pasajes que otorgan a Segunda Tesalonicenses su ¿Me escuchas peculiaridad. ahora? ¿Cómo? ¿Me escuchas hoy? Ahora sí. Es que te estaba hablando y no me escuchaba, pero eso me salí, volví a entrar. Ah, ahora sí, 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 tranquilamente. Bueno, hablando un poquito así, ahorita que voy por la casa, espero que ningún chorro se me pare porque no lo mando a conocer a Dios antes de tiempo. Entonces, eh, hablando un poco de eso, vaya, sé que es un poco experimental, aunque la Biblia nos muestra como tiempos, ¿me entiendes? O sea, como que primero dice uno, estarás conmigo en el paraíso, después dice cuando resucite el Señor. Sí, El problema en todo esto es el entendimiento de la eternidad, porque en la eternidad no hay tiempo. O sea, en la eternidad no tiene la línea de tiempo como nosotros la tenemos. Es decir, cuando nosotros morimos, todo bien, nosotros tenemos una línea de tiempo. O sea, aquí nosotros vivimos con minutos, segundos. Entonces, según nosotros, como vos lo dijiste, nuestra manera limitada de pensar, eh, porque estamos limitados por eso, no estamos en la eternidad como deberíamos de estar, claro. sino que estamos limitados por nuestro cuerpo en esta dimensión que es la tercera. Entonces, uno no logra captar que en la eternidad no hay tiempo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que cuando muera Fernando, él va a cerrar los ojos y el despertar es inmediato. O sea, el momento de la llamada del Señor es un instante, no es algo que en donde voy a entrar directamente a la parte de la eternidad y ahí ya no hay tiempo. O sea, es ahorita moriste y ahorita está haciendo la resurrección de los muertos. Y en este momento comienza todo. O sea, no es como que, vaya, por ejemplo, mi papá, lo voy a tomar con mi padre. Mi padre murió el 19 de febrero, ¿verdad? Está bien. Pero no es que para nosotros, en este momento, él está esperando, en este momento. O sea, nosotros vamos caminando en el tiempo y él está esperando, ¿verdad? Pero él que ya está muerto, que ya resucitó, ya está con el Señor, ya está allá. O sea, Claro, porque en realidad te acoto algo. En realidad no es que él está esperando, nosotros estamos esperando. exacto, es que nosotros, o sea, el punto acá, porque eso cuesta captarlo, ¿verdad? El hecho de que nosotros somos los que vivimos en un estado de espera
para que todas las cosas que están escritas y profetizadas sucedan. Pero Claro, cuando uno muere, todo ya está cumplido. O claro. sea, cuando uno muere, la único si podría, es más, el mismo juicio, todo lo que tiene que ver con la resurrección, el juicio de los Sí, sí, santos, claro. todo eso, tal vez podría decir que eso vendría a ser tal vez lo único que podríamos ver en la eternidad. Pero, vamos afuera, ustedes, todos ustedes, vamos afuera. No, no, no seas cómoda, va para afuera. Entonces, ¿A quién le todo estás eso, hablando? ¿Qué estás a la exhortando a chica, los demonios o...? no, a una de mis perritas que es bien cómoda, ella ve el hacía donde se sienta mi esposa y quiere acostarse ahí. Entonces, no, calma, son bien abusivas. O sea, pero bueno, el punto es ese, de que la eternidad no tiene tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús viene y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, Jesús Claro, está hablando en un tiempo de la eternidad. O sea, le está exactamente. diciendo, sí, vos te vas a morir ya, te morir, nos vemos allá. Cuando Pablo dice que cuando sea el día del Señor, él está hablando desde acá. Está diciendo, mira, Claro, o sea, yo acá, estamos acá y el día que todos nos muramos, vamos a ver cuando, si estamos vivos, claro, lo vamos a ver. Y si no, pues igual va a ser casi inmediato. Pero él está hablando como una persona localizada acá. Jesús está hablando como una persona localizada en la eternidad. Por eso le dice claro, inmediatamente, claro. mira, o sea, vos vas a estar hoy mismo conmigo en el paraíso. Yo no sé, esos son los misterios, si nosotros al morir vamos a estar en el juicio, en el trono del Señor, y que eso va a ser como un flasheo inmediato, rápido, o va a haber una línea de tiempo en donde lo vamos a vivir. Pero lo que yo puedo decirte es que la Biblia está escrita para que entendamos la eternidad en nuestros propios términos. Exactamente, bien, bien. Gracias por ese aporte, tal cual. Como nosotros Entonces, estamos limitados, bueno, se explica cuestiones que nos parecen contradictorias, pero si lo miráramos desde la perspectiva de la eternidad, no sería nada contradictorio. Excelente, gracias Charlie por el aporte. Ahora vamos con Tesalonicenses. Es poquito lo que tenemos de Tesalonicenses y ya es poquito, pero se parece un poco, así que interrumpan cuando quieran interrumpir. No hay ningún problema. Bueno, hay muy poco dentro de Segunda Tesalonicenses, es una copia de Primera Tesalonicenses con algunos agregados. Ahora vamos a ver algo de esto. Segunda Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Digamos, es la misma carta, pero el agregado que pone acá Pablo es, chicos, esperen, no está tan cerca como yo dije en la carta anterior. Es que nadie le venga a decir que el día del Señor está tan cerca. Pero si Pablo había dicho que el día del Señor está cerca, si Jesús dijo que el día del Señor está cerca, lo que está pretendiendo Pablo es relativizar el vengo pronto. Pablo lo que dice acá es, tranquilos, no es tan así como ustedes piensan. Porque evidentemente Pablo sí tenía en claro que el vengo pronto puede tardar mucho. Hoy el Señor está cerca, puede que no sea cerca como lo entendemos nosotros. Tenía así una perspectiva de eternidad. Pero los tesalonicenses, con la carta anterior, es como que hay cosas que no entendieron muy bien. Y acá lo va a decir que es. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Acá menciona que tiene que haber una señal, falta, antes que venga la venida de Cristo. ¿No se acuerdan cuando yo estaba todavía entre ustedes que les decía esto?
y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, es decir, el anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Acá también hay otro gran misterio que no vamos a hacer una predica de esto, pero acá mismo y encerrado, el mismo problema que tenemos con Faraón, que es el Señor endurece el corazón de Faraón para aniquilarlo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué culpa tiene Faraón si el que le endureció el corazón es Jesús? Acá es lo mismo. Jesús este, dice que envía poder, digamos, el engañador tiene poder de Dios para engañar. Entonces, bueno, y todos los que crean en mentira van a ser condenados. Y uno dice, bueno, pero si están mintiendo con el poder de Dios, ¿quién puede zafar de esa mentira? Bueno, acá también se encierra un misterio, que es uno de los textos que se agarran los que creen en la predestinación, ¿no? Pero no nos vamos a meter acá, es solamente lo tiro así. Pretende exhortar a los tesalonicenses que estaban muy inquietos a tranquilizarse, porque los diversos signos apocalípticos que deberían preceder a la venida del Señor todavía no habían ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, cálmense, no es tan así. O sea, ¿por qué le dice que se calmen? El punto era que algunos ni trabajaban, creo que lo tengo acá un poco, ya no hacían más nada. Si Cristo viene pronto, qué cosa importante, esto fue un planteo que le hice a un pastor en mi iglesia cuando recién empezaba yo en el camino. Le dije, estoy preocupado porque el 90% de las cosas que hago, si Cristo viene mañana, el 90 o 100% de lo que hice hoy no tiene sentido, ¿no? Uno va a trabajar, procura comprar cosas, ahorra para esto, habla con algunos parientes sobre cosas divertidas, charla con amigos y no sé, etcétera, ¿no? Cosas que hacemos todo el tiempo, todo el mundo. Entonces yo le decía, nada de lo que hice hoy va a tener sentido si Cristo viene hoy. Y entonces me acuerdo que el pastor me dijo, no, no, leyó segunda Tesalonicenses y me dijo, mira, ese es un problema que lo tuvieron muchos, sobre todo al principio, que es, si yo vivo como si Cristo realmente viniera mañana, o si viniera inclusive dentro de un mes, bueno, no hago nada. Digo, no trabajo, ¿para qué voy a trabajar? O sea, ¿para qué? Si con lo que tengo me alcanza para un mes, bueno, ya no trabajo, lo que sí podría hacer es predicar el evangelio y nada más. Y si me muero de hambre, me muero de hambre, porque ni siquiera ni comer haría falta. Es vivir como si el mundo terminara mañana. No es bueno eso tampoco, ¿no? Y este era el problema que tuvieron los tesalonicenses después de la primera carta del apóstol Pablo. Esta instrucción se presenta como recuerdo de lo ya dicho por Pablo. Dice así: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía entre vosotros decía esto? La relación literaria entre Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses es extremadamente estrecha. Acá me voy de tema, pero voy a terminar el concepto que tenía anteriormente, que lo puse fuera de orden, me parece, que es que acá es el texto, el famoso texto, el que no trabaja, que no coma. Dice, pero exhórtenlo con amor, no como si fueran enemigos, porque son hermanos en Cristo. Nosotros utilizamos el que no trabaja, que no coma, sobre todo para acá en Argentina le decimos los planeros o los vagos que dicen, bueno, a mí denme, yo no trabajo, entonces, inclusive los presos, ¿no? Y si, bueno, no, que trabajen si quieren que se les dé alimento. Pero no es este en el sentido en que lo dice el apóstol Pablo, sino eran hermanos muy creyentes, muy devotos, que decían, bueno, Cristo viene allá. Y si Cristo viene allá, no hagamos nada que no tenga que ver con Cristo viene allá. Y no hacer nada es no trabajar.
dejemos los trabajos, dejemos todo lo que estamos haciendo, porque lo más importante es Cristo. Por eso dicen, no lo traten como enemigos, pero que no coman. Como decir, bueno, denle un poco de realidad, ¿no? Es una exacerbación de la devoción a Cristo que tienen estos hermanos. No eran vagos. Pero, ver, Sí, sí, Charlie. una, una acotación ahí. Sí, sí. Sí, en el tiempo inicial de la iglesia tú tenés razón y la tenés, pero también un paisano tuyo, Dante Gebel, comenta de que y también pasó en El Salvador, en épocas, digamos, más, digamos, jóvenes de la iglesia latinoamericana evangélica, habían personas que pensaban igual y que decían, no, yo no voy a trabajar ya, ¿verdad? Porque ya viene Cristo. No, no los manden a estudiar porque ya viene Cristo. Claro, Entonces, a veces es o sea, yo en la parte de la iglesia primitiva, obvio que ahí acababa de resucitar Jesús, había una devoción diferente, pero al mismo tiempo, también, si no me equivoco, Juan, creo yo, no sé quién es el que dice que solo tengan 3 días a las personas y ya, porque si no, después vienen ellos y abusan. O sea, habían claro. personas que andaban antes y que verdad abusaban de eso, decían, yo soy evangelista y manteneme porque como mantuvieron a Elías, manteneme a mí, ¿verdad? Tal cual, Entonces, tal cual. Sí, eh, ese esa serían cosa casos también se aparte da. de gente que abusa. Claro, sí, sí, sí. Pero en este caso, vos fíjate que no, que en realidad se lo está diciendo a hermanos que se pasaron de rosca. No sé cómo se dice en otro. Nosotros acá decimos pasado de rosca, decir, bueno, te metiste tanto en el tema que Se llegaste a pasaron un de punto de vivo. misticismo, que no estás en la realidad. Por eso es, bueno, que no coman. No le den de comer, chicos. Déjalo que entienda cuál es la realidad, que pisen la realidad y además lo que dice, ustedes háganme caso a mí, no escuchen a otros, inclusive si le mandan cartas como si fueran mías, quiere decir que estaban haciendo eso, escúchenme a mí, ¿no? Un tipo más muy espiritual, Pablo, y muy sensato, muy parado en la tierra, ¿no? Bien, con los pies en la tierra, como quien dice. Bueno, la relación literaria entre Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses es extraordinariamente estrecha. A tal punto que se ha llegado a hablar de una imitación descarada. Sánchez Bosch, en un libro que se llama Nacido a tiempo, una vida de Pablo Apóstol, dice que es una imitación, una copia, según de Tesalonicenses. De hecho, aunque el vocabulario, la teología, el estilo general de las dos cartas son realmente muy diferentes, hay parte de Segunda Tesalonicenses que hacen eco en Primera Tesalonicenses de forma tan estrecha que es imposible evitar la impresión de que una carta ha sido imitada por otra. Y acá lo puse en un par de cuadritos. Bueno, hay párrafos paralelos que siguen el mismo orden. Acá. La misma fórmula introductoria. Primera Tesalonicenses empieza así. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Segunda Tesalonicenses arranca así. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro, Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. El versículo final dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, en segunda Tesalonicenses, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea, se agrega el todos, nada más. Después hay pasajes extremadamente estrechos. En primera Tesalonicenses 3 con segunda Tesalonicenses 2 dice que el Dios mismo de nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, dice que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, bueno, dice lo mismo pero en otro orden, orienten nuestros pasos hacia vosotros. Eh, en cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos, para que nuestro amor para con vosotros, para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Dice así, que nos ha amado, de nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente la consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y afirme para toda obra y en palabra buena. Es bastante parecido, no es igual, y este es el más parecido a todos. Primera Tesalonicenses 2 y Segunda Tesalonicenses 3. Pues recordáis, hermano, nuestro trabajo y fatigas, trabajando día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Y en Segunda Tesalonicenses dice, ni comimos de balde en pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros. Es raro que le escriba lo mismo, la misma persona, al mismo receptor, porque puede ser que Pablo escriba lo mismo con las mismas palabras a otra iglesia. Pero que les diga lo mismo a la misma persona suena por lo menos raro. Esta semejanza difícilmente puede ser fruto del azar, sino que lo más razonable es pensar que tiene una dependencia literaria. Es decir, que Segunda Tesalonicense depende un poco de Primera Tesalonicenses. Se inspira en Primera Tesalonicenses. A partir de esto, que esto es obvio, bueno, pueden haber muchas teorías de por qué se parece tanto. La que más circunda es que en realidad no es Pablo el que escribe, sino que es una carta, se llama Deuteropaulina, es decir, que es alguien que habla como si fuera Pablo, pero no es Pablo. Esa es la que más abunda en la actualidad y es la que más nos choca a nosotros, porque nosotros decimos, no, si firmo Pablo, es Pablo. No hay mucha vuelta. Ahora vamos a ver un poco con respecto a las pseudonimias. Es decir, el que escribe con seudónimos. El objetivo de la carta es eliminar el entusiasmo. Bueno, ese es uno de los argumentos. Es decir, bueno, que en realidad no es Pablo. El otro argumento es que sea Pablo y que quiera completar la carta. Escribe Primera Tesalonicenses, le llegan noticias que algunos no están trabajando porque dicen así, Cristo viene, se va a resucitar a los muertos. Entonces escribe la misma carta agregando estos detalles, entre comillas, que le faltaba, diciendo, bueno, pero ojo, no dejen que los hermanos no dejen de trabajar, que no vivan como si no hubiera un mañana, ¿no? Agrega lo que le pareció que faltaba a la primera. No le agrega con la intención que circulen las dos cartas, sino que lo agrega para que la segunda en realidad sea la carta definitiva. Termina circulando las dos epístolas y nos llegan a nosotros las dos epístolas. Que igualmente, si es así, bueno, mejor porque nosotros nos da un panorama más amplio de cuál es el peligro de tomar al pie de la letra cualquiera de las epístolas. El objetivo de la carta es eliminar el entusiasmo escatológico, es el entusiasmo del fin de los tiempos, mostrando que la venida de Cristo se encuentra aún a cierta distancia y exhortar a los que se desordenaron a reencauzar su vida y retomar su trabajo. Dice así, Segunda Tesalonicenses 3, lo más importante de lo que se le agrega a la epístola. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, trabajen para tener su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os cansáis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que le decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no se junten con él para que no se avergüencen. Más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como un hermano. Lo que dice, no lo echen de la comunidad, sino que, bueno, amonéstelo como un hermano. Es decir, bueno, tiene que terminar de aprender lo que estoy enseñando. La posición tradicional sostiene que Segunda Tesalonicense es algo como una postdata de Primera Tesalonicense. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, bueno, mando esta carta y digo, me faltó algo, dijo Pablo. No entendieron bien, muchachos. Entonces agrego algo. Y envió la carta completa. Esa es la tradicional, la primera postura, digamos, que se tomó en cuanto a este problema que había. Segunda Tesalonicenses habría escrito unos pocos meses después de la primera, porque a Pablo le habrían informado de las ideas extravagantes en materia escatológica que circundaban en la comunidad y que se utilizaba como excusa para la holgazanería. Primera Tesalonicenses habría logrado
clarificar lo que ya habían muerto, también iban a participar de la parucía, pero enfocando demasiado la atención en este acontecimiento e intensificando la expectativa de su inminencia, ¿no? Es decir, bueno, se pasaron de rosca. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, bueno, no trabajo para qué. Esta expectativa podría haberse agudizado por un incremento de la persecución y las aflicciones. Esa es otra. Están en un momento de crisis, no estaban en un momento de bonanza, donde uno en un momento de bonanza tiende a pensar mejor las cosas. En un momento de crisis tiende a ser más extremo con todas las cosas. Estos hermanos estaban en un tiempo de persecución, por lo tanto de crisis, por lo tanto, si no se daban el tiempo para reflexionar en paz, bueno, podían terminar como evidentemente en los extremos que evidentemente terminaron. Incluso algunos habrían afirmado que Pablo habría dicho que el día del Señor ya había ocurrido. Eso dice en Segunda Tesalonicenses. Y por eso dejaron de trabajar. No sé cómo entendieron que Pablo había dicho que el día del Señor ya pasó. Ya está, el día del Señor. No va a haber otro día del Señor. Dice así, Segunda Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, como diciendo, bueno, no, pará, no pasó todavía, no está todavía tan cerca. Eh, Vamos a adelantar un poquito, ya es la hora. Bueno, con respecto a hoy se tiende a considerar las cosas de otra manera, que segunda Tesalonicense que sea una carta pseudoepigráfica, esto es, no escrita por Pablo, sino por un autor desconocido que posteriormente, en una situación histórica muy diferente, y cuando las cartas de Pablo ya se habían convertido en parte reconocida de la primitiva tradición cristiana, habría intentado amortiguar el entusiasmo escatológico de la comunidad. El punto es que el problema era el mismo. Y en este caso yo tiendo a tener la misma postura, que es que es irrelevante quién es el autor, sea Pablo o sea alguien que escribía como Pablo. El problema en esa iglesia era el mismo, a causa de la primera carta, donde se anuncia la segunda venida de Cristo. Muchos se entusiasman y dicen, ok, no trabajamos más. Entonces eso se corrige. Sea Pablo o no sea Pablo, es lo mismo. Yo tiendo a creer que si dice Pablo, bueno, era Pablo, desde mi punto de vista. Igualmente acá explico por qué podrían no serlo, aunque no comparto esta opinión. Procurando luchar contra los sectores que sembraban inquietud apoyando los textos paulinos. Si fuera así, hay que considerar Segunda Tesalonicense como el texto pseudoepigráfico paulino más antiguo que se conserva. Esto es importante, lo que me gustaría subrayar. Caracterizar Segunda Tesalonicense como una falsificación, es decir, alguien que no era Pablo firmó como Pablo, es una falsificación, sería ahistórico y falso en vista de las costumbres literarias de la antigüedad. El recurso a Pablo en los textos pseudoepigráficos fue un medio literario legítimo de disputa intereclesial, es decir, entre iglesias, en la que se apelaba a la autoridad del apóstol y a sus enseñanzas, pero a su vez se reelaboraban y actualizaban sus ideas, modificándolas a veces y asumiendo críticamente otras tradiciones. La pseudoepigrafía, es decir, firmar como alguien que en realidad no sos. Pseudo en griego quiere decir mentira y epígrafe es el que firma la carta, ¿no? Es decir, firmar como alguien que no sos, decir que es una falsificación, es ahistórico o está fuera de tiempo. No era así como se pensaban las cosas, sino que se utilizaba muchísimo, no solo con Pablo, sino con un montón de autores, que es, bueno, si yo escribo en la línea de Pablo, o en base a las enseñanzas de Pablo, o aclarando algo que dijo Pablo, bueno, entonces la firmo como Pablo y todos entendían eso perfectamente. Eso por un lado. Y por otro lado, el autor humano, si bien nos interesa porque lo estudiamos, resulta irrelevante a sabiendas que es el Espíritu Santo quien inspiró el texto. Haya sido Pablo o haya sido alguien en nombre de Pablo.
En ese caso sería irrelevante. Bueno, eso es lo que quería decir. Esta es la tarea para, no para, es la tarea para lo que queda de esta materia. Tienen que elegir una de las siguientes epístolas y preparar una presentación. Eligen una, hay 11, en la clase creo que somos 10. No, somos 6, 7, 8 somos, de los que participamos en vivo. Bueno, yo esto ahora se los voy a mandar. Quédense tranquilos, los pongo en el grupo. Eligen una de estas epístolas. Este es el orden en que las vamos a ir viendo. Es decir, la semana que viene vamos a ver Gálatas y Filipenses, seguro que entran dos. La idea es poder avanzar lo más posible porque no tenemos 11 clases. Te hago una pregunta. ¿Y Sí, cómo Charlie. vamos a hacer presentaciones como la de Juan o qué pasó? Sí, la única diferencia, van a hacer presentaciones. La idea que dentro de lo posible arranquen la clase, porque con la materia anterior yo arrancaba la clase y en un momento les daba el espacio para que sigan ustedes. Lo que me gustaría, en este caso, si se puede, si no se puede, no hay problema, es que ustedes empiecen la presentación. ¿Sí? Por eso es presentación. No es una pregunta que tienen que responder, sino una presentación general de alguna de estas epístolas. Excelente. Ustedes dan, digamos, preparan todo lo que quieran preparar, ¿no? Y una vez que terminan, continúo yo con ese tema. Eh, Ok. no hay problema con el tiempo de presentación, puede ser breve, puede ser un poco más extenso, no hay ningún problema. eh, pero bueno, la idea es que vamos a ir en este orden. Así que lo que les voy a pedir es que yo ahora lo pongo en el grupo. ¿Qué eh, tendría que contener lo que preparemos, Fer? Es una introducción general a la epístola. ¿Quién es el autor? Fecha en que Ah, medio parecido a lo que hicimos con las otras. Claro, Una claro. cosa así, está bien. Algo bastante general. Ocasión, es decir, por qué se escribe, cuál es el tema principal, algún detalle que quieran, porque por ahí lo que yo haría es alguna frase que me llama mucho la atención, o un misterio, por ejemplo, en esto lo que estábamos viendo, la segunda venida de Cristo. Bueno, de toda la epístola, lo más importante me pareció eso, entonces más o menos trabajamos con ese tema. Yo leo y digo, bueno, esto me llama la atención, leo un poco, investigo, fíjense que pueden buscar eh, los PDF que les mandé. Si no, me preguntan y les puedo mandar algo más sobre algo en particular, o lo que quieran, ver videos al respecto. Gracias a Dios tenemos acceso a un montón de cosas. Así que eso, una presentación libre. Si pueden empezar, sería genial. ¿Por qué? Porque así yo no los spoileo. Porque lo que puede pasar es que yo arranco y justo empiezo a decir lo que ustedes habían preparado y termina siendo redundante. Lo dirían igual, pero termina siendo redundante. Si pueden, bárbaro. Y si no, lo dicen en la mitad porque algunos no pueden empezar porque se pueden conectar un poco después. Bueno, arranco yo y después se conectan y no hay ningún- ¿Les parece? Yo ahora lo pongo en el grupo y pongan en el mismo grupo, no me manden por privado, sino que pongan en el grupo. Ah, el pastor Gustavo y María se tendrán que sumar al grupo. Ahora se los voy a decir. Les voy a mandar el link. En el mismo grupo pongan, entonces ustedes ya saben cuál se pueden anotar igual. ¿Está bien?